Buenas noches, doctor Marcelo Galárraga. Mi nombre es Kevin Torres y quienes me acompañan esta noche son mis compañeras Anaís Cadena, Anaí Pozo y Angélica Quispe. Me complace mucho dar la bienvenida a inicio a esta entrevista que se llevará a cabo por parte de nosotros como estudiantes de séptimo nivel de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Indoamérica. De antemano, a nombre de todos, queremos agradecerle por darse el tiempo de asistir y empaparnos de su conocimiento debido a la experiencia y trayectoria como abogado en libre ejercicio y docente. A continuación, daré unas breves indicaciones con el fin de tener una mejor retroalimentación dentro de la entrevista. Y como primer punto, quiero manifestar que la reunión va a ser grabada con el fin de tener un respaldo en video para su futura sistematización. En segundo lugar, las intervenciones se llevarán a cabo por instancias, es decir, juzgados y tribunales, Corte Provincial y Corte Nacional. Y como último punto, las respuestas a las preguntas deberán ser objetivas y claras para el mejor desarrollo de esta entrevista. Con ánimo de dar inicio a la entrevista, empezaré formulando dos preguntas, preguntas de introducción. Doctor, tenemos muy en claro que la jurisdicción y la competencia van de la mano, pero ¿podría usted con sus propias palabras explicarnos de qué trata cada una de estas? Ya, muchas gracias y muy amables, siempre un gusto saludarles. Bien, la jurisdicción y la competencia siempre nacen de la ley. La única fuente que va a determinar estos dos elementos trascendentales dentro de la administración de justicia de un Estado y concretamente del Estado ecuatoriano son estos dos aspectos fundamentales que son la jurisdicción y competencia. Desde mi punto de vista, también puedo decirles que la jurisdicción es una potestad pública, es decir, un poder público por el cual se juzga, es decir, se establece un procedimiento de juzgamiento de procesos, pero también, ojo, algo muy fundamental, la jurisdicción va a hacer ejecutar eso que se ha juzgado. Es decir, todo juicio en el Ecuador siempre va a tener estas dos fases. Primero juzgamos, cumplimos lo que se dice en la Constitución, el debido proceso, pero luego tenemos la fase final, que es ejecutar todo lo que se ha resuelto. Porque allí entonces se va a cumplir la efectiva realización de la justicia. Entonces eso es la jurisdicción como tal. Potestad que surge de la ley, potestad que está atribuida a los jueces que son nombrados de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes. ¿Cuáles jueces? Los jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia, los jueces provinciales de las Cortes Provinciales de Justicia y finalmente los jueces de primer nivel, que son los jueces cantonales, diríamos, o de distritos especiales que va creando el Consejo de la Judicatura. Esa es la jurisdicción. Que esos jueces van a sujetarse a requisitos que establece cuál ley, el Código Orgánico de la Función Judicial, requisitos fundamentales. Y la competencia, en cambio, también es la medida en que esa misma potestad, ese poder del Estado, a través de una función del Estado que es la función judicial, ese poder se va a distribuir en razón del territorio nacional, cantonal, nacional, provincial, cantonal o distritos especiales, territorio, personas, tiene que ver con los fueros, los privilegios que tienen esas personas de acuerdo a sus rangos, de acuerdo a las materias, es decir, materias por especialización, usted ve civil, mercantil, familia, mujer, niñez, adolescencia, tenemos garantías penales, tribunales penales, tenemos materia laboral, materia de inquilinato, eh, tránsito, los jueces de contravenciones, es decir, de acuerdo, inclusive también tenemos a los jueces de paz, e inclusive voy más allá, el Código Orgánico de la Función Judicial, de acuerdo al objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo, que, bueno, ahora se llama Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021, y que de acuerdo a los planes de buen vivir de 2007, 2009, 2009, 2013, 2013, 2017, se hablaba del objetivo número 7 del Plan Nacional de Desarrollo, que era el derecho a la naturaleza, los derechos de la naturaleza como derechos del buen vivir. Y ahí dice que debe haber jueces de la naturaleza en esos planes de desarrollo, inclusive en el actual.
¿Y qué se ha hecho sobre este tema, por ejemplo? La verdad, nada. Entonces, de pasito, nada más les hago aquí un breve repaso, recorderis de eso. Vean, yo a ningún candidato, casi digo a ningún juez, a ningún candidato de los que ahora están, de los 16, a ninguno le he oído hablar sobre temas ambientales, hablar sobre los jueces de la naturaleza que deberían existir por los problemas ambientales que existen a nivel del país. Entonces la competencia se va a distribuir también por las materias y se va a distribuir por los grados e instancias. Recuerden ustedes, las instancias es la prosecución del juicio, el trámite que se debe dar a la causa, de acuerdo a lo que establece la ley en instancias. Nuestras leyes procesales dicen que todo juicio debe tener dos instancias. La casación y la revisión es un recurso extraordinario, no es de instancia, solo se revisa los errores injudicando, improcedendo de las sentencias que dictan las Cortes Provinciales en sus partes dispositivas, es decir, cuando dictan los considerandos 1, 2, 3 y allí cometen los jueces provinciales errores, entonces ahí iremos a casación. Así se distribuye la jurisdicción y la competencia. Disculpa si es que me he extendido un poco en la respuesta. No, doctor, muy interesante en realidad escucharle hablar sobre los jueces de la naturaleza. Muy interesante, de verdad. Y mi segunda pregunta de introducción iba justamente enfocada a los parámetros para determinar la competencia. Y usted acabó de responderme todo de una vez. Entonces, Los parámetros, volvemos a decir entonces, es el territorio, las personas, las materias o especializaciones que tiene el juez y los grados o instancias. Esos son los parámetros en los cuales obviamente tenemos que sujetarnos. perfecto. Bueno, continuando, daremos paso a Anaí, por favor, para que continúe con la primera instancia. Muchas Listo, gracias. Kevin, muchas gracias. Buenas noches, doctor Galárraga. Le vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento por regalarnos un poco de su tiempo esta noche para realizar esta entrevista que es súper importante para nosotros. Quisiera empezar la sección de esta entrevista con la siguiente pregunta. Entendemos que por su amplia experiencia usted ha cruzado tanto por juzgados como por tribunales. ¿Nos podría explicar la diferencia entre estos dos, por favor? Ya, muchas gracias. Y ante todo, muy gentil por sus sinceras palabras. Siempre será un gusto, dentro de lo que pueda, sacándome, aunque sea tiempo, de lo poco que tenemos para ayudar en estas importantes entrevistas. A ver, los juzgados prácticamente, juzgados están en el primer nivel, es decir, en la denominada primera instancia. Los juzgados están determinados por sus materias. Como ya les dije, la materia de especialización y las que están de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Primera cosa. En segundo lugar, los tribunales también podríamos decir que son parte de estos distritos especiales en cada provincia. Hablando así en términos reales, un poco los crean los tribunales, recuerden ustedes el pleno del Consejo de la Judicatura, viendo incluso las necesidades en las respectivas provincias. Eso en cuanto, por ejemplo, tenemos tribunales distritales de lo contencioso administrativo y de lo contencioso tributario. Pero también no hay que olvidarnos que existen en la misma primera instancia, por ejemplo, en materia penal, los tribunales de garantías penales. Entonces, los tribunales, por ejemplo, de garantías penales en materia penal, eh, conocen en los juicios de delitos de acción penal pública, recuerden, casi la mayoría de delitos son de acción penal pública, de acuerdo al COIP, solo 5 son de acción penal privada. ¿No? Recordarán ustedes la calumnia, la usurpación, las lesiones, aquellas lesiones que no sobrepasen de los 30 días, excepto las lesiones por violencia intrafamiliar. También el estupro, recordarán ustedes, delito de acción penal privada, cuando hay el consentimiento para el acceso carnal. Pero ojo, no se olviden, el agresor es mayor de edad y la víctima siempre será menor de edad. Entre los 14 y 17 años, la víctima del estupro, que es delito sexual, pero de acción penal privada, y los delitos que van contra aquellos animales que forman parte de la fauna urbana son delitos de acción penal privada. Entonces, en ellos no interviene fiscalía.
Pero en los demás delitos de acción penal pública, ustedes recuerden, hay la fiscalía que interviene en la fase preprocesal, es decir, en la indagación, ¿no? En la indagación, en la investigación previa que hace, indagar, descubrir, averiguar, hallar. Si al menos yo siendo fiscal me llega la noticia criminis a mi oficina, yo tengo que investigar si es de acción penal público-privada. Entonces, en los de acción penal pública, toda la fase hasta, recuerden ustedes, el COIP nos habla de la investigación previa, la instrucción fiscal, luego viene la audiencia preparatoria de juicio, en donde vamos a debatir el debate probatorio, lo que se va a presentar como argumentos incluso de las partes, de la parte acusadora o denunciante, de la parte de fiscalía, de la parte demandada, las pruebas, no, ahí entra esto. Hasta allí intervienen los juzgados o el juez de garantías penales. Pero luego, cuando ya viene la audiencia de juicio, pasamos la audiencia preparatoria de juicio, ya existen elementos de convicción. Recuerden ustedes, los tribunales de garantías penales empiezan sustanciando con 3 jueces. Primero dictan autos, providencias sobre si es nulo, si ha prescrito, si el procedimiento tiene su legítimo contradictor, etcétera. Todo eso tiene que dictar los jueces. Luego viene la otra fase de sustanciación del juicio como tal. Los alegatos de apertura, pruebas, alegatos de cierre, luego viene intervención del demandado. Entonces ahí ya tramita y dicta sentencia los tribunales de garantías penales. Y por la especialización, por la especialidad, tenemos también los tribunales de lo contencioso administrativo y contencioso tributario. Los de contencioso administrativo, recuerden, cuando el acto administrativo causó estado, se volvió ya inamovible en la vía administrativa, yo puedo ese acto administrativo impugnarlo, la vía contenciosa administrativa, un acto administrativo. Se acordarán ustedes cuando veíamos brevemente en ambiental una licencia ambiental cuando me están negando, yo puedo impugnar al tribunal contencioso de lo administrativo. En el tema tributario me determina el SRI a mí, por ejemplo, que pague $40,000 de impuesto a la renta. Pero si mis ingresos no llegaron ni a, sumando ingresos a lo mejor 20,000 y egresos, de allí también tengo que hacer gastos. A 20 menos 10,000, a lo mejor mi base imponible está en 10,000. ¿Por qué tengo que pagar impuesto a la renta sobre esa suma que me están diciendo? Se ratifica el SRI, se ratifica luego el superior jerárquico del SRI, ese acto administrativo, tributario causa Estado. Pero frente a ese acto administrativo yo puedo impugnar ante el juez o los jueces de los tribunales de lo contencioso tributario. Entonces, mire, allí está el papel fundamental de estos tribunales que también por su especialidad surgen y por descongestionar a la función judicial surgieron aproximadamente en la década de los 70s. Básicamente estos dos últimos tribunales que les mencioné, de lo contencioso administrativo y de lo contencioso tributario. La sede siempre era Quito. Había el famoso centralismo que dicen los políticos ahora. Después se crearon distritos en el gobierno de Durán Ballén, se crearon en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en Puerto Viejo se crearon los tribunales distritales. Y ahora es el Consejo de la Judicatura el que determina en qué lugares se van a crear estos tribunales para atender, descongestionar estos temas que son también importantes. Eso sería la diferenciación entre los juzgados y los tribunales. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muy clara su respuesta. Sigamos con la siguiente entonces. ¿Cuál cree usted que son las funciones de los juzgados de primera instancia? Bueno, los juzgados de primera instancia tienen que tramitar el proceso como tal, es decir, desde recibir la causa, una vez que se ha presentado la demanda ante demanda o la denuncia, se ha presentado en la oficina de sorteos, luego se sortea y se radicará la competencia de acuerdo a la unidad judicial que corresponda por su materia. Y de allí vienen los trámites que tiene que hacer el juez, ¿no? Calificar o mandar a aclarar o completar, luego se citará las formas de citación, luego se notificará a las partes que este proceso allí, luego vendrá decir tal fecha y hora tenemos lugar a la audiencia única, si es que son juicios, recuerde usted, si son juicios sumarios, son juicios ejecutivos.
juicios monitorios o voluntarios, o si no a la audiencia preliminar y a la audiencia de juicio cuando son juicios ordinarios. Y estoy hablando en el tema del COGEP. Entonces, mire, y también en materia penal, como tal, determinar con precisión cuando se da si es juicio de acción penal pública, se va conociendo la citación, las versiones de instrucción fiscal, etcétera, para decir tal fecha, se va cumpliendo cada uno de estos tiempos, los términos, los plazos, y luego decir aquí es la audiencia preparatoria de juicio, si existen los elementos de convicción, si seguimos luego con el trámite de la audiencia de juicio como tal, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo que ese es el papel que tienen los jueces de primera instancia, ir sustanciando, ir tramitando e ir cumpliendo cada uno de los pasos que es la ley procesal, despachando en los tiempos que nos dice el Código Orgánico de la Función Judicial, porque si no vamos a incurrir en una indisciplina, por lo tanto puede ser el juez incurso en unas sanciones disciplinarias como tal, ¿no? Sino que ahora para sancionar disciplinariamente al juez, ojo, hay que presentar un escrito, recuerden eso, pidiendo al superior del juez. Si es juez de primer nivel, ¿cuál es el superior del juez? La Corte Provincial. Tiene que resolver esa petición y luego se tramita la acción disciplinaria ante el Consejo de la Judicatura. Estas son las normas actuales, no sé si ustedes eso sabían, pero eso es lo que está hoy incluso ventilándose en estos actuales momentos, incluso se está discutiendo mucho en el Consejo de la Judicatura estos temas. Eso puedo decir. Muchas gracias, doctor. Bastante interesante su respuesta. Ahora, entendemos que dentro de un juzgado encontramos a un juez y a su respectivo secretario. ¿Podría usted indicarnos cuáles son las funciones de un secretario? El secretario prácticamente es el que vendría a cumplir como que fuera el notario, pero en el despacho judicial. Da fe. Él es el que le consta que se va a realizar la audiencia en tal fecha y hora, lleva a cabo, vean ustedes, la grabación de la audiencia, tiene a cargo el registro de esas audiencias magnetofónicas, videográficas, lleva a cargo o tiene a su cargo incluso el archivo del juzgado, ordenado por años, meses, causas, materias. Por ejemplo, en el juzgado de lo civil y mercantil tendremos juicios mercantiles, ejecutivos, letras de cambio, pagarés, incumplimientos de contratos mercantiles. En el tema civil, por ejemplo, acciones judiciales sobre bienes, sobre incumplimientos de contratos del Código Civil, por ejemplo. Así va a tener que ir llevando por fechas, por horas, cronológicamente, el despacho de las causas y el archivo del juzgado, pues que está a cargo de él. Ese es el papel del secretario. Levantar actas, por ejemplo, cuando se dan audiencias de inspecciones judiciales de los bienes, si es que se dan, por ejemplo, diligencias preparatorias, actos o diligencias previas, por ejemplo, cuando se establece una declaración o confesión de parte urgente de alguien sobre un tema de una deuda, todo ese tipo de acciones son las encargadas por parte del secretario. Incluso puede redactar a pedido del juez ciertas providencias que firma tanto el juez como el secretario. Estas son las funciones más importantes de las que me acuerdo, un poco haciendo memoria de las que realiza generalmente un secretario. Obviamente no cumple la función de citar, porque quien cita es el citador, que es un funcionario de la función judicial. Eso. Muchas gracias, doctor. Continuemos. El Código Orgánico de la Función Judicial nos habla de una instancia de justicia de paz. ¿Nos podría explicar qué son los jueces de paz? A diferencia de lo que veíamos esta noche, que estábamos hablando un poquito, perdón, de mediación y arbitraje, el juez de paz lo que busca en esencia es que exista armonía, que exista concordia, cordialidad en una comunidad, por ejemplo, en un barrio, en una comuna, en un pueblo, en un caserío, en un anejo, en un recinto. Vamos a suponer esas son las formas de organización de nuestro país, las formas de organización más
importantes cuando tenemos contacto con nuestras comunidades y colectividades. El barrio, no, son lugares en donde vamos conviviendo. Y por lo tanto, los jueces de paz se crean para que existan esas comunas, comunidades, pueblos, estas formas de organización de pueblos. ¿Por qué no decir incluso de las mismas nacionalidades que vivan en paz, en concordia, en armonía, respetando la ley? Entonces el juez de paz busca eso, básicamente, que haya eso, que haya paz, que haya armonía, que las partes resuelvan el conflicto de esa manera, sin, si hay diferencias, dándonos la mano y volviendo a que se restablezca esos valores que son fundamentales en la sociedad ecuatoriana, que se estaban perdiendo lamentablemente, que era eso, vivir en paz, en tranquilidad, en buena vecindad entre los vecinos. Pero cuando esto se altera, por ejemplo, cuando hay un problema de linderos, de pronto el juez de paz lo que trata es resolver de manera inmediata, sin acudir ni siquiera a la mediación, sin acudir siquiera al juez de la justicia ordinaria, lo que busca es resolver estas diferencias directamente. Por eso es que el juez de paz va a resolver estos temas ahí sí, sometiéndose a la costumbre. Por eso sí, el juez de paz no es abogado, puede ser cualquier persona de esa comunidad, de esa localidad, que tenga, eso sí, prestigio, prestancia, solvencia no económica, pero sí moral. Entonces ese es el papel de los jueces de paz. Por eso es que estos jueces de paz, si bien son nombrados en el Código Orgánico de la Función Judicial, no son funcionarios judiciales y por lo tanto no tienen una remuneración ni una relación de dependencia con respecto a la función judicial. Esa es la tarea, el papel trascendental de estos jueces de paz, señorita Nay. Perfecto, doctor. Ha solventado una duda que tenía. Muchas gracias. Por nada. Continuamos pues entonces con la última pregunta de esta sección. En caso de litigar de forma maliciosa o temeraria, ¿cómo se calcula el pago de las costas procesales? El pago de las costas procesales, justamente eso le corresponde calcular es al juez en este caso, o al Tribunal de Garantías Penales, de acuerdo al monto, si es que hay monto para determinar la temeridad sobre todo. Maliciosa y temeraria, estamos hablando de una querella, de una denuncia que no tiene fundamentos o pruebas fundamentales, trascendentales. Por ejemplo, cuando alguien está atribuyendo a alguien falsamente la comisión de un delito, vamos allí a cargar por emitir este tipo de criterios. Yo soy el acusador y presento y me consta que él cometió el delito. Pero no existen pruebas de fondo que determinan, entonces el juez de garantías penales en esos casos va a determinar, obviamente atendiendo los parámetros que acabé de mencionarle. En temas penales, atendiendo el prestigio, la solvencia, la dignidad de la persona, del ofendido, del agraviado, y frente a la situación de la persona que está emitiendo este tipo de denuncias que a lo mejor pueden ser infundadas. A veces hay personas que tienen ya como costumbre actuar contra otras personas y atribuirles a lo mejor falsamente delitos. De ahí que es importante tener base probatoria. Cuando yo tengo pruebas, pues no hay problema. Pero si no las tengo, puede fijarme el juez un parámetro de acuerdo incluso más que el daño emergente o lucro cesante, de acuerdo al perjuicio, atendiendo a la parte moral de la persona. No estoy hablando de daños espirituales, que eso ya tiene que ver con daño moral, sino sí con este tema para determinar de pronto una indemnización por malicia y por temeridad. Generalmente son multas que van, a veces he visto casos en donde el juez multa con $40, con $80, con $100 a la persona cuya, por ejemplo, denuncia o cuya acusación ha sido calificada como maliciosa. Pero ya la temeridad implica que ya va más allá. ¿Qué es el temerario? Es aquel que ya dice, él cometió, a mí me consta, yo vi que él a esta hora ingresó, y es que es él. A veces la gente también puede confundirse por la apariencia de pronto física. Entonces estamos atribuyendo. Allí ya va más allá. Cuando ya el juez dice no hay pruebas, por lo tanto esa acusación es
temeraria, atribuye a él, a X persona, la comisión de un delito, tiene la posibilidad incluso de fijar ya una multa mayor. Puede ser ya en miles de dólares. 20,000, 10,000, 5,000 dólares. Eso ya va a determinar también en base a estos parámetros un poco subjetivos, pero que también estos se llaman las reglas de la sana crítica que tiene el juez. ¿Qué es la sana crítica? La lógica y la experiencia judicial y la experiencia de vida que tiene el juez, porque claro, el juez no solo debe saber de temas jurídicos, tiene que saber de temas, de todo tema para resolver las causas. Eso es un juez. Entonces, decir un X valor no se puede. Inclusive en aquellas demandas que tienen que ver o temas de denuncias o acusaciones por daño moral, no se puede cuantificar específicamente cuánto es, porque están en juego aspectos y valores del ser humano como son la dignidad, la libertad, algo que es también importante en el ser humano, que es la honra. Eso es más importante. Para mí eso es más importante que tenemos los que estamos aquí presentes en esta sala, que hay que siempre defender. Eso es más importante que tener 50,000 vehículos, 300 casas, edificios, eso es lo de menos. Finalmente eso va y viene, o además eso desaparece, o cuando usted se muere eso se queda aquí. Eso no sirve. Lo que sirve es la dignidad, la honra de las personas. Eso está en juego en materia, por ejemplo, penal. De ahí que no es fácil cuantificar. ¿Cómo se acordarán ustedes que les decía en tema ambiental, no? No es fácil cuantificar el daño el incendio de un bosque, de un río, la contaminación. No es fácil monetariamente. Igual es aquí en este tema. Eso, y además tiene la posibilidad, perdón, para terminar la respuesta, tiene la posibilidad del denunciado, el acusado, luego de plantear la contraacusación, la contradenuncia posteriormente. Eso es. Perfecto, doctor. Muchas gracias por Nada, señorita sus Nayi. respuestas. Procedo a darle la palabra a Kevin para que siga con la siguiente sección de esta entrevista. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Muy interesante la intervención, muy, muy interesante. Continuando con la primera instancia, como mencionó anteriormente, doctor, encontramos también tribunales, además de los juzgados. Entonces, por favor, ¿me podría o nos podría repetir en qué lugares se encuentran ubicados los tribunales distritales? En distritos. Generalmente han estado en los distritos, por ejemplo, los contenciosos administrativos y contenciosos tributarios han estado en los distritos que me parece que se han ido creando y que se crearon. Tenemos Quito, Guayaquil, tenemos Cuenca, Puerto Viejo. Y allí vamos concentrando en esos distritos a las provincias que son circunvecinas, es decir, que son vecinas a estos lugares, estos distritos, tanto en lo contencioso administrativo como en lo contencioso tributario. Esos son los que me recuerdo hasta estos tiempos. No se han creado otros, al menos de lo que he estado yo siguiendo un poco el tema a través de la página, siempre veo yo la página web de no del Consejo de la Judicatura, a veces veo más bien de la página de la función judicial de la Corte Nacional de Justicia, a veces más bien veo de allí y de ahí voy viendo la distribución de la Corte Nacional, las Cortes Provinciales, porque ahí hay un link por el cual se puede ingresar a las provincias y cómo está la conformación. Y luego incluso en las provincias usted tiene los cantones, donde usted puede ir viendo. Al menos hasta donde yo me acuerdo, y hasta cuando yo me acuerdo, existen hasta ahí los distritos o tribunales distritales. Perfecto. Y en estas dos materias. Oh, listo. Ahora que sabemos también que los tribunales están conformados por 3 jueces, Así ¿cuáles es. son los requisitos para conformar o para ser un juez de un tribunal? Los jueces, los requisitos para ser jueces, como nos dice, por ejemplo, para ser, no sé si puedo hablar de los jueces de primera o de la Corte Nacional primero. Porque en primera instancia, para ser juez de primera, el juez de primera instancia se requiere ser ecuatoriano de nacimiento, estar en goce de los derechos de participación política, es decir, elegir y ser elegido, tener ejercicio de la profesión en el caso de primera instancia,
el ejercicio de la profesión, o incluso, sí, el ejercicio de la profesión durante 3 años, ¿ya? Y no exige más, ¿no? Esos son los tiempos para yo poder ser nombrado juez de primera instancia. Entonces, mire, ese es el requisito fundamental, ¿no? Como los requisitos de los jueces que están allí en los tribunales. Y para las cortes provinciales, justamente aquí estaba viendo, para ser juez de la corte provincial, ser ecuatoriano de nacimiento, estar en goce de los derechos de participación política, tener el título de abogado, haber ejercido ya aquí sí ya con probidad notoria la profesión también, o la docencia universitaria. Aquí, ¿cuánto tiempo me da? Ya son 7 años. O sea, no es solamente el título, ser ecuatoriano, el tener derechos de participación política, sino que aquí ya me pone probidad notoria en el ejercicio profesional o en la docencia por lo menos de 7 años. Y luego vamos a nombrar a los jueces de la Corte Nacional, los ecuatorianos de nacimiento, estar en el goce de los derechos de participación política, tener el título de abogado, legalmente reconocido en el país por una de las universidades legalmente establecidas, y haber ejercido aquí sí la judicatura, la profesión de abogado o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso de mínimo 10 años. En mi caso, yo ya puedo ser candidato a ser juez de la Corte Nacional de Justicia. De hecho, les cuento, en el año 2017-18 estuve de candidato, me presenté, pero les puedo decir con toda realidad, eh, siempre hay el muñequeo político, no se reconoce lamentablemente, por un lado, pues es la carrera judicial, o por otro, la trayectoria en cuanto al estudio, etcétera, que uno puede haber hecho, o lo que se está trabajando en la docencia. Lamentablemente, poco o nada pesa. Eso es quizá uno de los temas que habrá que empezar a resolver en el país, si es que queremos también inaugurar verdaderamente la justicia en nuestro país, ¿no? Perfecto. Muy interesante la respuesta y qué triste en realidad saber que todavía existe este tipo de situaciones en la postulación para ser un administrador de justicia. Uh -huh. Bueno, como mencionó anteriormente, los tribunales distritales que usted conoce son en dos materias, contencioso administrativo y contencioso tributario. Así Pero es. los tribunales de garantías penales también son tribunales distritales. No, estos son más bien que funcionan en los cantones que son parte de las provincias. Por ejemplo, en nuestros cantones también funcionan tribunales de garantías penales. En todo caso, al menos del tema penal, puedo decirle sí, o sea, funcionan en los respectivos cantones también. Acá, hablando de Pichincha, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, etcétera, existen los tribunales de garantías penales. Y de las decisiones o sentencias que dicten estos tribunales, porque usted sabe, los tribunales de garantías, como les decía, en los delitos de acción penal pública dictan finalmente, después de la audiencia de juicio, dictan las sentencias. Y de esas sentencias obviamente se puede apelar ante las respectivas cortes provinciales. Entonces, los tribunales de garantías penales tienen esa función. Sin embargo, en ciertas provincias como las provincias orientales y provincias pequeñas de nuestra serranía, como es en Cañar, en la costa, como, aunque ya no son tan pequeñas en nuestra región costanera, como es la misma, yo digo Santo Domingo de los Áchilas, es una provincia costanera. Eh, por ejemplo, la provincia de Los Ríos, y la misma Santa Elena son provincias que tienen, ustedes cuando han ido a la playa, se habrán dado cuenta que son provincias que, a pesar de que son pequeñas en extensión territorial, pero por ejemplo en tema de concentración poblacional son provincias con altos índices de población, y por lo tanto allí, por ejemplo, en estas provincias que aparentemente son pequeñas, que acabo de mencionar, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y Santa Elena, prácticamente
Por ejemplo, en Santa Elena solo hay un tribunal de garantías penales, Santo Domingo no tiene, a pesar de que usted ve, tiene una influencia de temas incluso mercantiles, y de violencia, violencia intrafamiliar, etcétera. Creo que es importante que ya tenga Santo Domingo su posibilidad de hacer de tener tribunales, no solo uno, yo diría unos 3 o 4, por el crecimiento poblacional que existe allí, Santa Elena también ni se diga. Y acá Cañara, Suay y provincias del oriente que si bien son apartadas como Zamora, Morona, Santiago, que si bien son apartadas, la misma Pastaza, provincia de Pastaza, es imposible que solo siga funcionando un tribunal de garantías penales. Perdónenme, si algo tenemos que decir en el Ecuador es que ha habido un crecimiento poblacional en estos últimos, ¿qué será? Yo creería que estos 10 años ha habido un crecimiento poblacional que hoy somos ya 17 millones. Y yo creo que frente a esas realidades, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura ya en esas provincias debe crear más tribunales y ya no sé decir, hay el Tribunal de Garantías, por ejemplo, en la provincia de Pastaza solo en el Puyo, y solo uno. Imagínense, entonces ya se necesita también que la justicia se desconcentre. Yo diría que se descentralice, vaya a estas otras localidades, porque ya es necesario. Usted ve que la violencia lamentablemente va creciendo, los focos de violencia, hay actos violentos, eh, yo digo, la delincuencia nunca para, la delincuencia nunca está de vacaciones, la delincuencia comete ilícitos los 24/7, los 365 días. Debe haber, creo yo, más tribunales de garantías penales, así como le decía, los jueces de la naturaleza. Hay mucho que hacer todavía en el tema judicial en este país, ¿no? Muchísimo. Muchas gracias por su respuesta, doctor, súper clara. Por último, para terminar con esta sección, quería preguntarle qué pasa cuando un juez de un tribunal se declara incompetente. ¿Tiene el mismo proceso que un juez un juez que conforma una sala unipersonal, a diferencia de un tribunal? A ver, declarada la incompetencia del juez, evidentemente esta causa, como ustedes saben, tiene que remitirse al juez que es competente, pues. O cuando existe este conflicto de competencias, tiene que remitirse el proceso, ustedes saben, con caso de conflicto de competencias, al superior, para que sea el juez superior o la corte provincial la que dirima a qué juez o jueces les va a corresponder la tramitación de la causa. Entonces, declarado incompetente, tengo que yo remitir la causa a mi superior para que él sea el que resuelva sobre ese tema. Eso en cuanto a este tema y a esta pregunta. Eso, señor Torres. Entonces, gracias, doctor. Le cedo la palabra a Angélica, por favor, para que continúe con la siguiente instancia. Muchas gracias. Listo, a ustedes. Muy amable, Kevin. Doctor Marcelito, buenas noches. Le doy nuevamente una calurosa bienvenida y pues darle las gracias por su presencia en esta noche. Gracias. Doctor Marcelo, usted mencionaba al inicio de esta entrevista que la jurisdicción nace de la ley y es la potestad pública por el cual se juzga. En concordancia con lo que he mencionado, ¿podría indicarnos cuál sería la jurisdicción de la Corte Provincial? Bueno, la jurisdicción de la Corte Provincial necesariamente va a conocer temas inherentes, o más bien tiene que conocer aquellos temas que la ley le da las atribuciones. ¿Cuál ley? El Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Y qué debe conocer una Corte Provincial? Primero, deben crearse salas especializadas por parte del Consejo de la Judicatura. Esa, existen más o menos las salas especializadas, están ya determinadas o distribuidas casi siguiendo un poco la conformación de lo que se da en la Corte Nacional. Ejemplo, ya existe una sala de lo civil mercantil, sala de la familia, niñez y adolescencia, otra sala de lo penal, así se va conformando estas salas especializadas, porque un poco así lo estima el Pleno del Consejo de la Judicatura a las Cortes Provinciales. Primera cosa. Segunda, ¿qué deben conocer? Desde el punto de vista ya de jurisdicción, las atribuciones están en la ley, constitución, ley orgánica o código orgánico de la función judicial.
Y tercero, la competencia. ¿Para qué son competentes las Cortes Provinciales? Para conocer los recursos de apelación, o sea, los recursos que vienen en grado desde la parte inferior cuando no están de acuerdo con la sentencia de primera, conocen apelación, conocen aclaraciones, ampliaciones de aclaración cuando un punto de las sentencias que dictaron los jueces inferiores no es claro, no son claros. Ampliación cuando resuelve mínima petita, entonces tendrá que resolver todo lo que le solicitó el actor o una de las partes. Aclaración, ampliación, el recurso de hecho. ¿Qué significa el recurso de hecho? Es decir, que cuando me niegan inmotivadamente la apelación, en el término que yo estoy presentando, ejemplo, en el término de 10 días, que me dice la ley, estoy presentando la apelación, y me niegan, tengo la posibilidad de, frente a esa negativa, presentar el recurso de hecho. Es decir, entonces las cortes provinciales se enmarcan en el conocimiento de sus aspectos. Pero también voy más allá. Las cortes provinciales, evidentemente, también conocen aquellos aspectos que tienen que ver conocer en primera, segunda instancia las causas penales, ojo, de tránsito, y también aquellos aspectos aquellas personas que se someten a fueros de corte provincial. Es decir, ¿quiénes? Por ejemplo, los gobernadores de las provincias, los prefectos provinciales, los alcaldes de los cantones de esa provincia, los intendentes de policía. Ojo, cuando cometen delitos los jueces de los juzgados y tribunales de primer nivel también serán sometidos al juzgamiento del fuero de la Corte Provincial por delitos penales de tránsito. Y ojo, también la ley dice por aspectos colusorios, es decir, ¿qué es lo colusorio? Es un acuerdo fraudulento entre dos partes, entre dos personas, pero para perjudicar a un tercero, ¿no? Por ejemplo, cuando le perjudican al Estado, hay un acuerdo fraudulento entre el jefe de compras y el que está vendiendo los suministros de oficina, etcétera, o el que está entre el contratante de Estado, contratista privado, llega a un acuerdo por poner materiales de baja calidad, el sobreprecio, y al final le afectan al Estado y a la sociedad. Esos son actos colusorios también. Entonces, eso conocen las Cortes Provinciales. ¿Qué más conocen las Cortes Provinciales? Actuar como tribunal de instancia en todos aquellos aspectos, en todos aquellos casos que la ley lo dispone. Es decir, las aclaraciones, las apelaciones, las ampliaciones, los recursos de hecho y los recursos de nulidad. ¿Qué significa la nulidad? Cuando hay alguna nulidad procesal, se puede pedir la misma y que la Corte Provincial dicte estas sentencias. Eso. Muy amable, doctor, muy clara su respuesta. Ahora bien, doctor, al hablar de estructura, se nos viene a la cabeza una forma de organización que podría ser construcción y distribución de las partes de un todo. Así Y es. así todo esto en conjunto permite un buen funcionamiento de un determinado ámbito o sistema. Esto hablándolo de manera general. Así es. En base a esto, doctor, me surge la inquietud de saber cuál es o cómo es la estructura orgánica de la Corte Provincial. La estructura orgánica, como le dije primero, debe haber, tiene que haber las salas, pero una vez que tenemos las salas, por encima de las salas está el pleno de los jueces de la Corte Provincial, entonces tendríamos el pleno, luego tenemos las salas, más abajo de las salas está el secretario general de la Corte Provincial. Luego de eso también tenemos una estructura de la cual van a depender orgánica funcional. Luego tenemos los jueces por los niveles, jueces de primer nivel, que también dependen de la Corte Provincial. Y también tendríamos más abajo a los funcionarios administrativos, judiciales, es decir, aquí tenemos secretarios, amanuenses, asesores de la Corte Provincial, y luego más abajo tendríamos en otro nivel, ejemplo, aquellos funcionarios auxiliares que serían los depositarios judiciales, los martilladores, todas estas personas, ¿no? Los depositarios judiciales, martilladores, liquidadores de costas, los que liquidan los procesos, y también recuerde usted los que se llaman los síndicos de la quiebra, es decir, aquellos que representan una empresa que está en quiebra, o también
en definitiva, para determinar este síndico de la quiebra, qué persona es insolvente, qué persona natural es insolvente. Eso. Esa es la estructura de las orgánico-funcionales de las Cortes Provinciales. Y obviamente, Clarísimo, doctor, muchas gracias. una cosa que me estaba olvidando también después del Pleno es el presidente de la Corte, que es, tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Corte Provincial. Eso también me estaba olvidando. Me estaba olvidando dentro de Sí, tu justamente, organismo. doctor, mencionando a usted mencionar presidente, justamente la tercera pregunta iba enfocada en eso. Doctor, ¿podría mencionarnos cuáles son las atribuciones del presidente o presidenta de la Corte Provincial? Sí, claro, las atribuciones del presidente o presidenta de la Corte Provincial están determinadas en cuál ley, en el Código Orgánico de la Función Judicial. Por ejemplo, elaborar el orden del día y convocar y presidir las sesiones del Pleno. Ya tenemos el Pleno y sería el presidente. Representar protocolariamente a la Corte Provincial, es decir, si le invitan a ciertos eventos, desfiles, etc. Entonces, supervisar la instrucción fiscal en los casos de fuero de Corte Provincial, o sea, de aquellos funcionarios de Corte Provincial, garantizando los derechos de la persona imputada o procesada o acusada y de la persona ofendida durante la etapa de la instrucción fiscal. Y 4, los demás que establezca la ley, lo que ya le decía, la representación judicial y extrajudicial de la Corte Provincial de Justicia. Y obviamente las demás dice que conforme una de las salas y que allí también despache, tramite y sustancie las causas que tienen esa sala. Eso. Perfecto, doctor, me queda solventada esa inquietud que tenía. ¿Ya? Por último, doctor, y ya para finalizar mi intervención, ¿podría aclararnos qué es el fuero y específicamente qué es el fuero de Corte Provincial? El fuero Por es favor. el fuero es el privilegio que tienen las personas en función de un cargo público. Ostentan las personas de acuerdo a su cargo público. Eso es el fuero. El fuero más se encamina en eso, ¿no? El fuero es ese privilegio que tienen las personas porque han sido nombradas por una autoridad nominadora, llámese ministro, subsecretario, presidente, etcétera, o alcalde que les nombra. O también por elección popular, es decir, como lo que vamos a hacer este día domingo, nombrar dignatarios nosotros de elección popular, llámese presidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. Ellos también tienen el cargo de ser funcionarios nombrados por elección popular. Entonces, en este caso, podemos decir que efectivamente los jueces como tal tienen esa situación de que son nombrados por alguien. Y acá los funcionarios públicos que ostentan ese cargo es de acuerdo a lo que estábamos diciendo. Fueros de corte provincial tienen estas personas, como le decía, los gobernadores de la provincia, los alcaldes cantonales, los prefectos provinciales, los jueces de primer nivel de la provincia, también y ahí entran unos funcionarios del ámbito militar y policial. Ahí entra el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, los comandantes de la policía, del ejército, la marina y la aviación. Es decir, ellos serán sujetos de juzgamiento por la Corte Provincial cuando cometan ellos delitos penales, de tránsito o colusorios que en ejercicio de esos cargos han cometido esos delitos. Por ejemplo, si el comandante general de policía atropella a alguien y mata a alguien y estaba en estado de embriaguez, hay delito de tránsito y por lo tanto, de acuerdo a ese rango, ese privilegio que tiene, será juzgado por el juez de la Corte Provincial y no por el juez de primera instancia. Entonces, el fuero es eso, es un privilegio que ostentan solo ciertos funcionarios. Ahora bien, la ley dice que también tenemos fuero común. ¿Y qué es el fuero común? El fuero común es aquel que ostenta toda persona. El fuero común es el que tenemos todos los individuos. Y mire usted, me estaba acordando que el Código de Procedimiento Civil anterior, este COGEB en eso tiene unos vacíos tremendos. Pero el Código de Procedimiento Civil anterior decía que toda persona debe ser juzgada por el juez de su propio fuero, es decir, por el juez de su propio domicilio donde usted vive. Ese es el fuero común. Y este es el fuero especial que tienen las personas por su rango, cargo
o actividad. Entonces eso hay que distinguir. Todos tenemos un fuero. El fuero quiere decir que yo soy juzgado ante el juez de mi domicilio. Igual usted, igual los que estamos aquí presentes, debemos ser juzgados, debemos ser citados ante el juez de nuestro domicilio. Ahora, claro, cuando yo firmo un contrato, a veces de compra-venta, estoy firmando la adquisición de un vehículo y es en letra pequeña y no me doy cuenta, ahí hay una cláusula que dice, renuncio al fuero y domicilio y me sujeto a los jueces de esta ciudad. Por ejemplo, si usted está comprando en Ambato un vehículo chino, en Ambacar, con esa cláusula usted, si usted vive aquí en Quito, no se irá juzgado ante su juez de su domicilio porque ya renuncia y si incumple un pago de una o más mensualidades será juzgado por el juez de allá de Ambato. Estoy renunciando a mi domicilio, a mi fuero común. Eso hay que tomar en cuenta. De ahí que entonces esas características tienen cuando usted firma un contrato. Eso. Muy amable, doctor. Le agradezco por solventarnos estas inquietudes en lo que respecta a la Corte Provincial. Ahora bien, cedo la palabra a mi compañera Anaís Ya, para la siguiente sección. Listo. Muchas gracias, Angie. Una vez más exteriorizando nuestro agradecimiento con usted, doctor Galárraga, por poder contar con su presencia aquí. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la Corte Nacional. Y como primera pregunta, quisiera saber cuál es la competencia de la Corte Nacional de Justicia. La competencia de la Corte Nacional de Justicia es de jurisdicción, a ver, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Es decir, son jueces nacionales. La sede de la Corte Nacional está aquí en Quito, ¿no? Tiene jurisdicción y en todo el territorio nacional, tal como lo señala el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 172. Allí nos habla de este tema que tiene competencia a nivel nacional. Y también, ojo, tiene competencia para conocer algo que es muy fundamental, que son los recursos extraordinarios de casación y revisión, básicamente en las materias especializadas. La Corte Nacional estará integrada por 21 juezas y jueces en sus diversas salas especializadas. Y por lo tanto, le compete el conocimiento de los recursos, y estos sí son extraordinarios, de casación y revisión. No son de instancia, es decir, solo va a reconocer aquellos errores de derecho o errores de normas procesales cuando las Cortes Provinciales en las partes dispositivas de las sentencias, no lo digo yo, lo dice el COGEP, han cometido esos errores. Ahí yo puedo plantear, fundamentar el recurso extraordinario de casación para ante la Corte Nacional de Justicia. Eso. Justamente la segunda pregunta iba encaminada a algo que ya contestó, que era ¿cuándo ingresa un proceso a la Corte Nacional de Justicia? Pero ya nos contestó. Entonces, pasando a la siguiente sería, bueno, es una pregunta que causa bastante revuelo, tanto en la academia como en el mundo profesional del derecho. Cuando hablamos de la primera instancia, segunda instancia y la casación, porque muchas veces es llamada tercera instancia. Entonces, la pregunta va dirigida a esto. ¿Podemos llamar a la casación una tercera instancia? Sí, no, ¿y por qué? No, no es tercera instancia. Porque, a ver, si fuera recurso de instancia, tendrían que los jueces de las salas especializadas revisar todo el proceso. Es decir, todos los autos del proceso. ¿Qué son los autos del proceso? Todo lo que han actuado los jueces del primer nivel y del segundo nivel, por mérito de los autos. Esa es una de las palabras que siempre en las providencias ponen los jueces de las Cortes Provinciales, por ejemplo. Vamos a resolver en base a los méritos de los autos. ¿Qué son los méritos de los autos? Todo lo que han tramitado, pues, todo lo que está en la causa. Entonces, si la casación fuera tercera instancia, como he dicho y he escuchado a algunos colegas, incluso profesores, y por ahí incluso escuché a una exalumna mía que me dio revuelo, que incluso vino a dar clase aquí en la universidad y yo me quedé asustado,
De hecho, he conversado con ella y yo le dije sinceramente, esto no es instancia. Y si es que usted ha dicho eso, vea, por Dios, rectifique, porque a mí me da vergüenza, yo hasta pediría que le quiten el título de una vez de abogada, porque no pueden decir eso, jamás. No es recurso de instancia, porque la instancia es revisar todo el proceso del inferior o de los inferiores para corregir. Eso obviamente la Corte Suprema de Justicia, hasta antes de las reformas de 1993, claro que tenía esa función. Cuando se incorporan las reformas de 1993, cuando el presidente Durán Ballén incorpora reformas a la Constitución de aquel entonces de 1978, allí le convierte a la Corte Nacional de Justicia en una Corte de Casación. Entonces se cambió el esquema. Ya no es una Corte de Instancia desde 1993. Estoy hablando ya exactamente 28 años atrás. Justo, sí, más o menos por estas fechas se adoptaba eso. Y yo me acuerdo que marzo del año 93, todavía estudiante de la universidad, todavía joven, me fui a un seminario que organizó, me acuerdo, la Universidad Católica sobre este tema. Claro, no le entendíamos bien qué era la casación, pero conforme fue pasando el tiempo, conforme fuimos aprendiendo ya en la práctica, la casación no es recurso de instancia, sino es un recurso especial, especialísimo y extraordinario para corregir estos errores que pueden cometer los jueces. Pueden cometer errores de cálculo, ¿sí? Calcular mal. Y entonces allí, por ejemplo, en el temas contenciosos administrativos o contenciosos tributarios, se puede pedir por estos errores de los jueces casación, por ejemplo, en temas contenciosos administrativos, por un tema de contratación pública, por un tema de temas tributarios, de determinación del pago, capital e intereses de impuestos. Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Que es un recurso especialísimo, no es de instancia. Y por lo tanto no es Un tema tercerizado. bastante contradictorio, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Obvio. Si bien la normativa nos indica que la Corte Nacional de Justicia está integrada por salas especializadas, nos interesa saber qué es una sala especializada. La sala especializada es aquella que se integra por 3 jueces. Estos 3 jueces son nombrados atendiendo los conocimientos de estos jueces, los conocimientos de especialidad. La especialidad se va adquiriendo por estudios, maestrías que se va haciendo sobre estos temas importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sala de lo contencioso administrativo, la otra sala de lo contencioso tributario. Hemos de entender que son por la especialidad, conocimientos que tienen los jueces. Otra sala es la de lo penal, penal militar, penal policial y de tránsito. Es una sola sala, que van ahí jueces de ese ámbito. Otra es la sala de lo civil y mercantil. Otra es la sala de lo laboral y finalmente la sala de la familia, adolescencia, niñez y adolescentes infractores. Es decir, es un tema especial en materia de adolescencia también. Entonces, es de acuerdo a estas especialidades, es de acuerdo a estas, incluso ejercicio profesional, conocimientos, estudios que tiene el juez, que también van siendo designados a las respectivas salas que se conforman. Esas son las salas especializadas. Nos ha quedado clarísimo, doctor. Tengo 2 preguntas más que en realidad quisiera confabularlas. Nos habla de qué son los precedentes jurisprudenciales y la otra pregunta sería, ¿existe una diferencia entre jurisprudencia y precedente jurisprudencial? A ver, los precedentes jurisprudenciales se crean justamente con la casación, cuando se implementa la casación. Y cuando se implementa la casación en el Ecuador, 1993, luego a los 2 años de eso, tanto tiempo pasó, 2 años, que se creó recién ahí la ley de casación. En la ley de casación se habla de los precedentes jurisprudenciales, que significa que los precedentes jurisprudenciales, por ejemplo, es determinar aquellos fallos de triple reiteración, por ejemplo, en materia laboral, que ya determinen un punto concordante. Ejemplo, cuando se dice que el despido intempestivo, para resolver el despido intempestivo,
se debe decir que el trabajador no debe haber renunciado, que el trabajador fue despedido, sacado de su lugar de trabajo por mecanismos de hecho sin previo aviso, no hubo renuncia y por lo tanto el contrato terminó de esa manera, violenta, de hecho. Ese es el despido. Entonces, esta sala, la otra sala de lo laboral y la otra sala determinan ese mismo criterio en una, en dos y en tres sentencias, eso se llaman los fallos de triple reiteración, se constituyen en precedentes jurisprudenciales obligatorios que tenemos que observar los abogados cuando hacemos los escritos de casación, cuando hacemos los alegatos pidiendo que el recurso sea admitido. Tenemos que ver todo eso. Entonces hay que estudiar eso. No es nomás de decir va a presentar la casación con la causal 1 y 3 de este artículo 285 del COJAR. No, 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 no. Despacito. Primero hay que ver estos precedentes. Estos precedentes quiere decir fallos anteriores, pero que me van determinando un punto, un camino por el cual me voy a regir. Por ejemplo, ¿cuál sería en el tema de despido intempestivo? Los fallos de triple reiteración dicen que no debe haber renuncia, que fue terminado el contrato laboral de hecho, que fue despedido, es decir, sin motivo, causa legal. Esos son precedentes que vamos viendo en 3 juicios en los cuales resuelven la sala de lo laboral o las salas de lo laboral, y eso se constituye en algo obligatorio para los abogados, para el público en general, para las partes procesales. Obviamente la ley dice excepto para la Corte Nacional de Justicia. Obviamente la Corte dicta, no va a ser obligatorio para ella, sino para los demás, para inclusive las otras cortes, las cortes provinciales, para que resuelvan de mejor manera, por ejemplo, a lo mejor los juicios laborales, por ejemplo, en segunda instancia. Ese es el precedente jurisprudencial, ¿ya? Eso hay que entenderlo así en los actuales momentos desde el año 1993 hasta el día de hoy, hasta la fecha 2021. Así hay que entenderlos a los precedentes jurisprudenciales. Créanme que para entender este tema que hoy les estoy explicando, que para mí ahora ya parece, es una simpleza, ¿no? Cuando yo estaba igual que ustedes, a la edad de ustedes, sí, ya estaba justo estudiando estos temas, claro, se me hacía difícil. O sea, qué duro, qué fuerte. Claro, era fuerte y no lo podía entender. Obviamente con el paso del estudio, el paso del tiempo y un poco de práctica ya le fui entendiendo. Y ahora ya lo puedo entender así. ¿Y qué es la jurisprudencia? En cambio, la jurisprudencia es una fuente del derecho. La jurisprudencia, por ejemplo, en el Ecuador está desde 1830, podemos decir hasta 1992 es la jurisprudencia, por ejemplo, de los jueces de la Corte Nacional. Es una fuente del derecho por la cual los jueces del Pleno se reunían, como era recurso de instancia, tercera instancia, cuando había puntos contradictorios, determinaban un punto adecuado frente a esa contradicción, o cuando había vacíos o puntos oscuros de la ley, se reunía el Pleno del Tribunal Máximo de Justicia, Corte Nacional, antes Corte Suprema, y resolvían. Y ellos dirimían, es decir, daban un punto por el cual nos daban luces. De hecho, hay jurisprudencia obligatoria. Por ejemplo, hoy mismo daba una entrevista hoy día a los alumnos de no sé qué nivel me pidieron a sí mismo de octavo, que les den una pequeña entrevista sobre cómo es estos grupos de atención prioritaria sobre la ley del seguro social. Por ejemplo, hay jurisprudencia de la Corte Suprema que el accidente de trabajo, hay jurisprudencia de la Corte que dice que el accidente de trabajo se da desde el momento en que el trabajador sale de su domicilio al lugar de trabajo. ¿No? Entonces, no solo lo que diga el Código del Trabajo hay que tomar en cuenta allí, sino también lo que dice estas jurisprudencias para, por ejemplo, plantear una acción laboral, una acción administrativa ante
la Dirección de Riesgos de Trabajo, por ejemplo, del IES, cuando no quieren pagarle al trabajador la indemnización por los riesgos de trabajo, ya sea por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional. Vea, pues la jurisprudencia también me sirve para aclarar estas dudas, inclusive para estudiar a profundidad una institución jurídica. Esa es la diferencia de la jurisprudencia con el precedente jurisprudencia. Eso. Muchísimas gracias, doctora. En realidad, lo último que me queda es agradecerle una vez más por haberse dado cita aquí, por habernos compartido sus conocimientos, que es de grande valor para nosotros. Y les cedo la palabra a Anaí, quien va a dar el cierre de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaís. Como último punto, solo nos queda expresarle nuestros agradecimientos por regalarnos unos minutos de su tiempo para contribuir con sus conocimientos en nuestra educación como estudiantes de derecho que somos. También queremos desearle éxitos en su vida profesional como en su vida personal y esperamos volver a contar nuevamente con su presencia en una próxima reunión. Bueno, muchas gracias. La próxima reunión será mañana en clases de notarial. De todas maneras, sí es importante seguir trabajando este tema. Hay que seguir profundizando estos temas que parece que son fáciles, pero hay que irlos analizando así con detenimiento, las implicaciones que tiene en el ámbito procesal y en el ámbito de la estructura de la función judicial y en la estructura estatal, que no es fácil.